Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bien, amados, vamos a retomar el capítulo 2 de Primera de Corintios, que es la carta que nosotros estamos estudiando, y vamos a tratar de hacer un pequeño resumen del capítulo 2 para poder entrar al 3, porque hay temas que son súper importantes para cada uno de nosotros como creyentes. Y vamos a comenzar, amados, en el versículo 6, de la primera carta a los Corintios. Y dice ahí, recuerde que vamos a hacer un repaso desde allí y vamos a terminar ahora esta carta porque ya la hemos visto por partes. Entonces vamos a hacer un resumen para que en el próximo día de estudio iniciemos con el capítulo 3. Y entonces dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6, dice, sin embargo, oiga esto, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bien, amados hermanos, acabamos de estar, los versículos anteriores hablan que Pablo les hace un reclamo a la iglesia de Corinto porque habían hecho divisiones siguiendo hombres y pensamientos de hombres. Explicamos anteriormente que esto se debe a que los corintios participaban mucho en filosofía. ¿Por qué? Porque habían muchos filósofos y cada filósofo tenía sus seguidores. Entonces se hacían diferentes grupos de personas siguiendo a un determinada persona por la manera en que éste pensaba. Entonces todos se hacían partidarios de su pensamiento. Entonces vinieron a la iglesia y continuaban con la misma costumbre y seguían hombres. Y por eso es que ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, que es Pedro, y otros que se la llevaban de más espirituales decían, no, yo de ninguno de ellos, sino que de Cristo. Pero la verdad es que Pablo comienza a decir, yo les presenté el evangelio de la cruz. Yo no llegué con sabiduría, me negué a presentarles el evangelio con sabiduría humana, sino que llegué con temblor y terror, presentándoles con sencillez la palabra del Señor. Y dice algo bien importante el apóstol, porque dice que aquí da la razón por qué él no llegó con sabiduría. El versículo 5, lo vamos a retomar para poder entrar en esto. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, Pablo lo que nos dice es que quiere que nuestra fe esté fundada en Cristo, en la palabra y en el poder de Dios, porque cualquier otra fe que usted tenga en hombres, en la ciencia, es una fe que en algún momento va a caer. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de los hombres es finito y solamente lo que viene de Dios es eterno. La Biblia dice que cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y entonces Pablo llegaba no con sabiduría de hombres, sino que llegaba con sencillez de la palabra de Dios. El problema es que el mensaje del evangelio es tan sencillo que el hombre moderno piensa que no puede ser tan sencilla la salvación, y entonces traemos ideas de la ciencia, de las diferentes ciencias, de la psicología, etcétera, y queremos enriquecer, dizque a los hermanos, o traer a los hermanos para que a las personas que no conocen al Señor, quieren traerlos para que atraerlos con la ciencia de los hombres y no con la palabra de Dios. El problema, amados, es que si no lo hacemos con la palabra de Dios, no vienen a Dios. Pueden venir a la iglesia, pero no vienen a Dios, porque la única manera de venir a Dios es a través de su palabra. Ahora, Pablo también dice, no es que no hablamos sabiduría, porque sí hablamos sabiduría, pero esa sabiduría es para los que han alcanzado madurez. O sea, no es para todos los creyentes, no es para todos los creyentes, porque hay creyentes que vienen al Señor y no se preocupan por su crecimiento espiritual. Lo principal es la salvación, y esa la tenemos cuando usted abre su corazón a Cristo, pero usted debe preocuparse por su crecimiento espiritual, por conocer más del Señor, por entender más de la palabra, por ir aprendiendo y viviendo todo lo que se le presenta en su vida conforme a la palabra del Señor. Así nosotros vamos tomando madurez. Y oiga lo que dice Pablo.
vea esto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, no es que Pablo no hablara sabiduría, sino que no era una sabiduría que estaba lista para todos, ¿verdad? Sino que para aquellos a los cuales lo podían recibir. Entonces, y vea lo que sigue diciendo. Ve el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Le recuerdo, mi amado hermano, que estamos haciendo un resumen de lo que nosotros ya hablamos. Por eso es que vamos dando pasos rápidos y no nos estamos deteniendo mucho en la explicación. Pero dice aquí que la sabiduría que se presenta es una sabiduría de Dios en misterio. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo que en misterio, pastor? O sea que no la podemos comprender. No. Cuando Pablo dice que es misterio, se refiere a algo que antes, que en el Antiguo Testamento no estaba revelado. Por ejemplo, el arrebatamiento, la salvación de los gentiles y de los judíos por igual, que los que creyeran del pueblo gentil y del pueblo judío pasábamos a formar parte del cuerpo de Cristo, etc. Todas estas cuestiones que para nosotros, o revelaciones que para nosotros los creyentes de este tiempo son tan normal, cuando Pablo las predicaba, eso era un misterio que estaba siendo revelado con Pablo para los creyentes. Y entonces, en la medida que nosotros vamos creciendo en el Señor, vamos aprendiendo cada vez más. Entre más usted se mete a la palabra, los misterios van siendo revelados y usted los va entendiendo y usted se va siendo propietario, por decirlo así, de esas promesas, de esos misterios, ¿verdad? Así con los creyentes ahora entendemos que Cristo vendrá por su iglesia. Y antes de que Él venga completamente para iniciar su reino, Él vendrá por su iglesia. Entonces ahora nosotros entendemos que estamos esperando a Cristo. Él se va a estar en las nubes y luego va a sonar la final trompeta. Los muertos en Cristo van a resucitar. Luego nosotros los creyentes vamos a ser juntos arrebatados y nos vamos a unir con Cristo en el cielo. Eso no se conocía antes. Ahora es de conocimiento público de todos los creyentes, pero eso no era antes así. Por eso es que Pablo dice, oiga, y se lo vuelvo a poner en su pantalla, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, estaba hecha para nosotros. Ahora, seguimos, dice, oiga esto y esto es importante. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que esto que el Señor nos ha revelado a nosotros, los que oyeron a Jesucristo, todos los príncipes de ese tiempo, todos los sabios de ese tiempo oyeron la enseñanza del Señor Jesucristo, pero para ellos no les pareció importante. Inclusive los líderes del pueblo de Israel, que ellos estaban enterados con toda la venida del Señor, conocían todos los datos, pero rechazaron al Mesías. Y entonces cuando ellos rechazaron al Mesías, el mensaje fue trasladado para los gentiles. Por eso Juan 1.12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1.12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, eso es para nosotros. Entonces, y si ellos hubiesen conocido al Señor, si ellos hubieran reconocido a Cristo como venía, que era el Mesías, ellos nunca jamás hubiesen crucificado al Señor. Entonces, Pablo sigue más adelante. En el versículo 9 dice que, lo voy a poner en su pantalla. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni las ha subido en corazón de hombre, son las que ha preparado para los que le aman. Eso es lo que Dios ha preparado para aquellos que le amamos al Señor. Mire, para amar a Cristo, primero debe conocerlo. Primero tiene que conocerlo, recibirlo en su corazón. Cuando usted conoce al Señor, usted ama a Cristo. Y esto es tan determinante que Pablo dice más adelante en la carta a los Corintios, que quien no ama a Cristo sea anatema. Sencillo. Todos los cristianos no solo debemos de creer en Cristo, sino que amar a Cristo. Entonces,
para no caer en esa maldición que dio el apóstol Pablo. Pero eso lo vamos a verlo más adelante. Y entonces, oiga esto, versículo 10, seguimos con el capítulo 2, dice el versículo 10, pero Dios, oiga esto, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entramos en un punto bien importante, amados, porque mucha gente dice, si todos somos hijos de Dios, pero la Biblia enseña que no, que solo los que lo recibamos en nuestro corazón y que creamos verdaderamente en Él somos hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, pasa una situación bien importante. ¿Cuál es? Que además de que nuestros pecados son perdonados, el Espíritu Santo, oiga esto, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. No es que el Espíritu Santo viene y se va, sino que Él se queda con nosotros. Y vamos a ver el propósito, uno de los propósitos más importantes de que el Espíritu Santo se quede en nosotros. Dice 1 Corintios 3:16, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? Entonces, uno de los propósitos, amados hermanos, del Espíritu Santo, ¿verdad? Primero es incorporarnos al cuerpo de Cristo. Pero dice aquí, vuelvo a poner el texto en su pantalla, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Oiga esto, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, nos deja el Espíritu Santo para que nos revele la voluntad de Dios. Vea lo que dice el siguiente, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Oiga esto, y Él mora en nosotros, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y aquí está el segundo propósito, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué nosotros tenemos el Espíritu Santo? Para que nosotros conozcamos a Dios, para que nosotros entendamos lo que Dios nos quiere enseñar, para que nosotros entendamos lo que Dios ya nos dio. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, dice Pablo, el Espíritu de Cristo no es de Cristo, no es de Dios. Entonces, toda característica del cristiano es que es habitación del Espíritu Santo. Mora en nosotros el Espíritu Santo. Y el propósito no es para que nosotros temblemos y hagamos todas esas cosas que muchos manifiestan, ¿verdad? Y más adelante en este libro vamos a hablar sobre las lenguas, vamos a hablar sobre todas esas cosas, pero ahorita nos vamos a centrar en esto. Pero no es para eso, sino que para que nosotros entendamos, oiga esto, como dice aquí, y lo vuelvo a poner en su pantalla, dice, la parte final dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para eso, amados hermanos, es para revelación, es para que nosotros vayamos aprendiendo cada vez más lo que Dios nos ha dado. Porque cuando usted conoce de Dios, usted aprende a confiar en Dios. Cuando usted va entendiendo la palabra de Dios, usted va amando más a Dios y usted se va convirtiendo en un cristiano más maduro y más seguro en esta vida. ¿Por qué ve usted a cristianos que son veleta, de repente van, de repente vienen, cristianos que se alejan de la iglesia, cristianos que de repente se van al mundo, de repente vuelven? ¿Por qué? Porque no tienen esa conexión directa con el Espíritu Santo, no crecen en el conocimiento del Señor. Y amados, no son las alabanzas, no es lo bonito de la iglesia, no es lo carismático que pueda hacer cualquier tipo de pastor, es la palabra de Dios unida a la revelación del Espíritu Santo, lo que a nosotros nos hace crecer. Entonces, si usted me dice, pastor, ¿y yo por qué no logro tener esa seguridad, esa permanencia en la iglesia, esa constancia en la iglesia? Porque le hace falta más palabra, y que el Espíritu Santo le vaya enseñando a usted. Miren, en los estudios bíblicos, amados, cuánta necesidad hay del pueblo cristiano, y el pueblo cristiano es a los cultos que menos va. No vaya a ser que haya un concierto en la iglesia, porque la iglesia a reventar. Estudio bíblico o culto de oración, ahí llegan pocos hermanos. No hemos entendido la situación
de la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vea lo que dice el versículo 13, por favor. Recuerde que vamos rápido porque esto ya lo vimos. Dice el versículo 13, lo cual también hablamos, oiga esto, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y oiga esto, ¿por qué es importante las que enseña el Espíritu? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, amados hermanos, que vamos comprendiendo lo que viene de Dios. No las situaciones que se presentan en la iglesia exteriores a lo que es la vida cristiana, sino que a lo que el Espíritu Santo nos va dando a nosotros, nos va enseñando de la palabra y nosotros vamos entendiendo y lo vamos viviendo poco a poco. Entonces, solo aquel que tiene el Espíritu Santo en su corazón puede entender y puede acomodar la palabra del Señor en el lugar que debe ser. No es que, es que a mí me gusta, pastor, cómo usted predica, sí, pero no se convierte. Y entonces no le sirve de nada porque no es un show, porque no es otra cosa. Es para que usted sea hijo de Dios y segundo, es para que usted vaya siendo discipulado con la palabra, es decir, vaya creciendo con la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema? Y esto hay que ponerle mucha atención. Vea esto, porque el hombre natural, oiga esto, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, ¿y qué es lo que no tiene el no creyente? Porque en este versículo, cuando habla de hombre natural, que por cierto la Reina Valera, versión 1909, dice hombre animal. Se refiere al hombre que está sin conocer a Jesucristo, sin haber nacido de nuevo. Él no puede percibir la revelación de la palabra de Dios porque la revelación solo se percibe a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que tiene el inconverso, es lo que tiene ausente. Y por más que nosotros los pastores querramos transformar la iglesia, y usted ve muchas iglesias que parecen más otra cosa que iglesia, porque quieren traer el mundo para atraer al mundo. Y si yo pongo el mundo dentro de la iglesia, lo que voy a traer son mundanos que nunca se van a convertir. Es a través de la palabra. Oiga bien, es a través de la palabra. No hay otra manera. No es la música, no es el lugar, no es otra cosa. Es la palabra, porque el Espíritu Santo es lo que utiliza para que nosotros vayamos conociendo al Señor. Entonces, para el hombre natural, el inconverso, en este caso el hombre natural, no las percibe. Y dice, no hombre, esas son locura. ¿Por qué? Porque no tiene la herramienta del Espíritu Santo. Y dice el versículo 15, oiga esto. En cambio, oiga esto, el espiritual, que es el nacido de nuevo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque las cosas que él comprende no las comprende nadie más. Entonces sigamos, por favor. Dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. ¿A través de qué tenemos la mente de Cristo? A través del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, es que tenemos los pensamientos de Cristo. Amados hermanos, ¿usted quiere los pensamientos de Cristo? Están en la palabra de Dios. Algunos de repente me dicen, pastor, ore para que yo tenga más sabiduría. ¿Usted quiere tener sabiduría, mi hermano? Es a través de la palabra de Dios. No se puede de otra manera. Entonces, cuando usted viene a Cristo, cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo viene a usted y entonces esto nos ayuda, nos abre la mente y nos revela todo lo que hay de Dios para nosotros. Y es como leímos hace un rato, ¿verdad? Que es para que nosotros podamos entender o conocer lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, solo avanzando un par de versículos en el capítulo 3, solo tratando de dar una introducción al capítulo 3. Vea lo que dice, por favor. Dice, oiga esto. Y aquí, después de todo lo que explicó Pablo, viene la reprimenda. Ya Pablo les había hecho el reclamo, que ustedes están en divisiones, ¿verdad? Entonces ahora viene Pablo y les dice, oiga esto, de manera que yo, hermanos, oiga esto, de manera que yo, cuando dice hermanos, ya nosotros no hablamos de hombre natural, sino que hablamos de cristiano.
no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en la fe. Mire, por favor, vea cómo es una persona carnal, cómo la Biblia llama a una persona carnal. Mantengo el texto en su pantalla. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Qué es un carnal? Dice después, como a niños en la fe. Ese es un creyente que vive todavía en la carne. Un creyente que sí ya reconoció a Cristo como su Señor y Salvador personal, pero está atado a todos los deseos mundanos. Llega el domingo a la iglesia y ora y canta y hasta llora con algunas alabanzas, pero al terminar el servicio comienza a vivir cual si él no fuera cristiano, pensando que a Dios lo dejó en la iglesia y cuando vuelva a venir a la iglesia lo vuelve a agarrar. Ilustraba un pastor, hay cristianos que llegan, hay hermanos que llegan a la iglesia y cuando antes de entrar a la iglesia se ponen su ropa de oveja y entran. Y cuando ya se van, se quitan su ropa de oveja y la dejan colgada en la entrada de la iglesia y comienzan a vivir como a ellos les da la gana. Amados hermanos, mire, ese es un cristiano carnal. Y más adelante el apóstol Pablo nos va enseñando. Y vean el problema que tiene un pastor, un predicador con un pueblo o con un cristiano que sea niño en la fe, que no se haya desarrollado en la fe. Mira el primer problema que se nos presenta a todos los que queremos de alguna manera enseñar la palabra. Mire lo que dice el versículo 2. Oiga esto. Os di de beber leche y no vianda. Vianda es carne. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, oiga esto, ni sois capaces todavía. En otras palabras, Pablo está diciendo, nos dijo en el capítulo 2 que la sabiduría de Dios se presenta en misterios, ¿verdad? Misterios que van siendo revelados por el Espíritu Santo y en la medida que usted se va metiendo, usted los va conociendo y eso van fortaleciendo su fe, lo van haciendo crecer en el Señor. Pero como muchos cristianos no les interesa verdaderamente su vida espiritual y tienen a la iglesia cual si fuera un club, entonces cuando venimos y de repente tocamos temas que tienen cierta profundidad, el cristiano carnal o el cristiano inmaduro, porque es lo mismo, cristiano carnal que cristiano inmaduro, pues se aburre, no quiere, no le interesa, no lo entiende y entonces el predicador se ve obligado a irse más atrás en la enseñanza y comenzar a enseñar, amados hermanos, comenzar a enseñar desde cositas pequeñas. Hay cristianos que no se bautizan y entonces de repente les entra el deseo de bautizarse. Pastor, háblenos del bautismo otra vez. Y amados, la Biblia dice que esos son los primeros rudimentos de la fe. O sea que se aprenden y ya no hay necesidad de volverlos a tocar a no ser que sean nuevos creyentes. Pastor, hábleme del arrebatamiento. El arrebatamiento debería de ser un tema completamente conocido por los creyentes. Pastor, ¿qué es la santidad? La santidad debería ser un tema más que conocido y parte de la vida diaria del creyente. El reino de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas deberían, amados hermanos, ser parte de nuestros conocimientos ya. Pero como no nos interesamos en ese conocimiento, amados hermanos, nos vamos quedando y vamos creciendo, vamos viviendo como niños en la fe. Y a mí me gusta el cornflake, ¿verdad? A mí me gusta inclusive las papillas que le dan a los niños. Me gusta el Herbert, me gusta el de banano. Yo compraba, mire, cuando le daba a mis hijos, compraba 2 grandotes, uno para el niño y otro para el otro niño. Yo me lo comía. Pero yo no podía estar comiendo solo eso, amados, ¿ah? En el almuerzo, carnecita o esto, lo otro, cosas que den más fuerza al cuerpo, porque esa comida es para niños, ¿verdad? No, y cuando el niño va creciendo, necesita comida con más nutrientes para crecer sanamente, para crecer su cuerpo y su mente se expanda. Entonces, cuando el creyente no crece es porque no aprende, no vive. No se trata de otra cosa, amados hermanos. No se trata de que yo paso oyendo alabanzas todo el día. Eso no sirve de nada si usted no conoce la palabra. Es como oír cualquier canción. ¿Por qué dices eso, pastor? Porque, amados hermanos, porque es lo mismo la solfa
no entiende de fe, no entiende de cristianismo. Los tambores no son cristianos, el piano no es cristiano, es quien lo toca y quien lo escucha. Y si usted no entiende la palabra de Dios, si usted no crece en la palabra de Dios, no importa cuánto cante, usted hay muchas cosas que no las va a entender. Entonces, es importante, amados, crecer para recibir mejor palabra y para prepararnos mejor y ser cristianos fuertes. Y fíjense, Pablo les hace el reclamo, dice, antes les di de beber leche y no vianda porque no eran capaces de recibirlo, y después les dice, ni sois capaces todavía. Vea lo que dice el versículo 3, oiga esto por favor, porque aún sois carnales. Y mire, a algunos hermanos no les gusta reconocer que son niños en la fe. No, pastor, ¿por qué? Porque ellos creen que son maduros, pero andan en problemas con hermanos, andan líos que no pueden resolver. Mire lo que dice, por favor, Pablo, de alguien que es carnal, y ponga atención no para el vecino, ponga atención para usted. Oiga lo que dice, por favor, oiga, dice, porque aún es todavía, sois carnales, pues habiendo entre vosotros, oiga esto, celos, contiendas, disensiones, o sea, divisiones, problemas que no se pueden resolver, no sois carnales y andáis como hombres. Cuando dice que andáis como hombres, está diciendo andáis como inconversos. Entonces, amados, usted anda metido en líos, usted tiene problemas con un hermano que no ha podido resolver. Amados, no ha sido capaz de perdonar a alguien por un problema que pasó hace años. Usted es un niño en la fe. Es que, pastor, no puedo. Claro, hay cosas que los niños no pueden hacer. Amados hermanos, mire, dice Pablo, y más adelante, un poquito más adelante lo dicen, ya en problema que ustedes que ustedes tengan problema, que acaso no pueden perdonar, que acaso no pueden aceptar la pérdida, porque de repente hacen negocios entre hermanos y se quedan mal, y entonces y se pelean para toda la vida. Y entonces Pablo dice, el que realmente es maduro aprende y da por perdido lo que está en juego para poder mantener la paz. Entonces dice Pablo, oiga el versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, oiga esto, ¿no sois carnales? Entonces, esos problemas, esos pleitos entre hermanos, esas divisiones no surgen de la madurez. Amados, mire las divisiones entre iglesias, perdónenme, no, sin importar la cuestión, porque puede haber un problema en la iglesia, pero los líderes sabios, los líderes maduros, los líderes que no están llenos de ego, no están llenos de ambición, saben resolver. Las obras, mire qué tristeza da ver que las obras se plantan en razón de las divisiones que hay en la iglesia. Y no debería ser así. La iglesia debería de enviar un misionero y apoyar el misionero y mandar gente para con el misionero para que la obra surja. No de divisiones, no porque surge un líder y yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Entonces, el líder que hace eso es un líder que todavía no ha entendido la madurez en el Señor. Digo yo, si hay alguien que se siente que tiene la capacidad de iniciar una obra y quiere hacerlo, ¿por qué se lleva hermanos de la iglesia? Si se siente tan fuerte, que vaya y que lo haga. Y que comience de cero, no está Dios con usted, pues. Entonces, pero el que roba ovejas, el que no logra mantenerse firme, el que está problemado con hermanos sin poder resolver, la Biblia dice que es una persona carnal, y en otras palabras, amados hermanos, es un niño en la fe. Pero es que mi líder, yo amo a mi líder. Mire lo que dice Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno se le concedió. En otras palabras, amados, todos somos servidores. La obra es de Dios. Entonces, tanto líderes como los hermanos, tenemos que aprender que no importa quién esté en el liderazgo. Si él está ahí, la Biblia enseña que Dios es quien pone a todos los líderes, de los líderes de los gobiernos, hasta los líderes de la iglesia, hasta su jefe en su trabajo, lo ha puesto Dios sobre usted. Y usted tiene que reconocer eso. Si usted no sabe reconocer eso, si usted no puede llevarse bien con el supervisor que tiene porque, ¡ay, que yo quisiera! Usted no puede. Mire, amado,
Si usted ya intentó todo lo que está a su alcance y no puede, vaya de rodillas en oración y ponga a su jefe en oración. Dígale al Señor y muera sus deseos de venganza, muera sus deseos de confrontar y póngase en las manos de Dios. Le aseguro, amados hermanos, que Dios va a hacer lo necesario para que usted se lleve bien con ese líder. Y yo he visto, amados, que inclusive viene Dios y remueve líderes porque están en conflicto con sus hijos. No digo que eso va a pasar con usted, pero si usted sigue peleando, el que van a remover es a usted. Y lo va a remover Dios, porque no hemos podido alcanzar la madurez y aceptar la voluntad de Dios aún en nuestro trabajo. Entonces, amados, y Dios es quien nos ha concedido. Entonces, hermano amado, quiero resumir ahora esto. Primero, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros entendamos primero qué es lo que Dios nos ha dado, cuáles son sus promesas, quiénes somos nosotros como hijos de Dios, qué es lo que Dios nos ha dado y cuáles son nuestras obligaciones como creyentes. El Espíritu Santo siempre nos lleva a la palabra de Dios. Todo lo que el Espíritu Santo va a hacer, lo va a hacer a través de la palabra, nunca sin la palabra. Entonces, cuando nosotros vamos aprendiendo de la palabra, vamos recibiendo la revelación de Dios, los misterios de Dios, y esto nos ayuda a formarnos como creyentes. Nos hace fuertes como creyentes. Qué bendición es cuando un hermano es pilar en su iglesia. Cuando estos hermanos fuertes, constantes y que están listos para todo, de repente por alguna razón o se enferman o se mudan de ciudad y ya tienen que buscar otra iglesia porque se fueron demasiado lejos, se fueron para otro estado. ¿Cuánta falta hace? Amados, pero aquellos que solo son problema tras problema, lío tras lío, pleito tras pleito, y de repente, pastor, me voy a tener que ir. Ay, qué lástima, hermano, pero mire, hermano, después de todos los líos que causan en la iglesia, al final de cuentas los hermanos, ay, gracias a Dios se fue el hermano. ¿Por qué? Porque nunca crecía y solo andaba en pleitos con otros hermanos. Entonces, cuando usted le permita a Dios, y espero que usted ya lo ha hecho, le permita que usted aprenda y conozca más del Señor, y ese conocimiento no solo lo deje en la mente, sino que lo lleve a la práctica, y usted muera sus deseos carnales y viva para la obediencia de Dios. Esas revelaciones, amados, van a ser una bendición para usted, y usted va a empezar a conocer lo que Dios tiene para sus hijos que le obedecen a Él. Amados hermanos, mire, muchos se preguntan, pastor, ¿qué tengo que hacer yo para no ser inconstante? La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Usted nunca ha visto un día que retroceda, sino que el día sigue hasta terminar. Pues la vida del cristiano debería de ser así. Crecer, 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 hasta que un día lleguemos a la presencia del Señor. ¿Cuándo dejamos de crecer en esta tierra? Nunca, nunca. Porque Pablo decía que él en su exterior se iba desgastando, pero por dentro estaba con todo, Pablo. Y así tiene que ser el creyente. Amados hermanos, el crecer como cristiano es una lucha diaria. Es una lucha diaria con mi vida espiritual y con mi vida carnal. Más que con las cosas que yo tengo afuera, más que con los líos que se me presentan. Los líos no son el problema. El problema es mi interior, que no tengo la capacidad espiritual para hacerle frente sin dejar mi vida cristiana. Crezca en el Señor. Ese es el mejor consejo que yo le puedo dar. Si usted ya es creyente, amado, crezca en el Señor. No se conforme hasta donde usted ha llegado. Siga aprendiendo, siga conociendo. Lea la palabra de Dios, por favor. Lea la palabra de Dios, ame la palabra de Dios y póngala en práctica, y le aseguro que el Espíritu Santo le va a ayudar a crecer y a entender tanto, no solamente de la palabra, de la vida suya. Usted va a entender. ¿Y sabe qué ganamos con esto? Nuestros hijos nos van a ver. Nos van a ver que en medio de problemas, la palabra de Dios es nuestra lámpara. Que en medio de las bendiciones, la palabra de Dios sigue siendo nuestra lámpara. Que en medio de toda situación, la palabra de Dios siempre es nuestra lámpara. Y entonces ellos van a seguir nuestros pasos, porque nosotros seguimos los pasos de Cristo.
Es una bendición ser creyente, pero ser creyente que ama la palabra de Dios es una bendición que no se puede explicar. Bien, mis queridos hermanos, ame la palabra de Dios, crezca la palabra de Dios y yo le aseguro que usted va a descubrir tantas cosas que Dios tiene para usted. Gloria al Señor, amados. Gracias de verdad en esta tarde por haber estado con su servidor. Ya vio usted, tenemos escenario diferente porque no estamos en nuestra casa, ¿verdad? Estamos en la casa de la familia Castillo. Quiero contarle, quiero darle las gracias porque han sido súper amables todos ellos. Yo me siento contento. Ya están así con pena que acabo de decir dónde estoy, pero aquí estoy, contento y bendecido con hermanos que siempre abren sus puertas para escuchar la palabra del Señor y para compartir con nosotros.